Continuamos en Los Protagonistas, ahora sí, ya lo presentamos, está acá presente, me refiero al dirigente de la Unión Cívica Radical, de la mesa como jefe de campaña, el doctor Ricardo Alfonsín. No, vamos a aclarar, Bernardo. Jefe de campaña Raúl Borrás, yo soy el coordinador de la parte comunicacional. Comunicacional, lo dije bien al principio y mal ahora. Bien. Muy bien, muchísimas gracias por la aclaración. Vamos a... Buenas tardes. Sí, buenas tardes, exactamente. Para romper un poco el hielo, como decían en aquel viejo programa televisivo, ¿cómo hicieron? Digo, ¿cuánto les llevó esto de masticar y digerir e ir en alianza con Francisco de Narváez? Masticar y digerir me parecen verbos que no son los que a mi juicio corresponden. No, yo creo que... A ver, acá, ¿qué problema tenemos en el país en este momento, a mi juicio? Tenemos un problema de autoritarismo o democracia, de hegemonía o de cambio, de recambio, digamos, de alternancia. Tenemos un problema de república o un problema de populismo, tenemos un problema de corrupción o un problema de honestidad. Y me parece que en ese marco que estoy diciendo, la figura de Narváez de ninguna manera puede ser catalogada como algo que no queda dentro de la parte buena del marco que acabo de mencionar. Entonces, a esta altura del partido, hacer una cuestión ideológica, me parece que cuando están en riesgo, en peligro, valores de la República, me parece que no tiene ningún sentido. Esto en primer término. En segundo término diría, ¿cuánto es la diferencia hoy en materia, tomemos como en la escuela, en materia de grado, en medición de ángulos, entre derecha o centroderecha y centroizquierda? Miremos cualquier país europeo, las diferencias son de 3 grados, antes eran de 180 grados, entonces en 3 grados más a la derecha o en 3 grados más a la izquierda. Me parece que no es más, a esta altura del partido, una cuestión ideológica trascendente, cortante. Acá no estamos hablando de marxismo y capitalismo, acá no estamos hablando de estas cosas. En la Argentina ya esto ha quedado antiguo y pasado en el mundo. ¿Cuáles son las diferencias entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular Español? Las hay, por supuesto, pero no son tan grandes. O entre el Partido Socialista Francés y el régimen que encarna el presidente Sarkozy, o entre los conservadores y los laboristas en Inglaterra, o entre la socialdemocracia y los cristianos en Alemania. Me parece que a esta altura del partido hace esas divisiones han quedado en el tiempo, han quedado en la historia, y por lo menos el radicalismo demuestra que trata de estar en el día de hoy y fundamentalmente en el día de mañana y no en el día de ayer. Es cierto, pero a ver, uno tiene que volver un poquito ayer, porque en 2009 hubo elecciones, ustedes no fueron con Francisco de Narváez y por supuesto no con el kirchnerismo, y fueron muy críticos de Francisco de Narváez. Sí, es cierto, y también es cierto que a mí me sorprendió mucho Francisco de Narváez a partir de lo que yo creo que es un hombre. A ver, los que venimos de la política desde que somos muy jóvenes siempre tenemos un grado de desconfianza, y este es un disvalor que no se justifica la mayoría de las veces sobre los que ingresan a la política más tarde, ¿no? Nosotros somos una especie de nacido y criado, yo digo que somos los Nick, y entonces los nacidos y criados creemos que todo lo que viene después, bueno, ya no es tan lo mismo, no tuvo los sacrificios, los esfuerzos que hace uno cuando es joven en un partido político. Y entonces, a partir de eso, y en continuidad con lo que vimos en la campaña de hace 2 años, nos parecía que de Narváez no era una figura que tuviese, que fuese un guante para la mano nuestra. No es así hoy en día. Yo acabo de verlo a Francisco de Narváez en 2 programas de televisión. Hemos charlado un poco, no yo directamente, pero algunos de los que están conmigo allá en la calle Cerrito, en la campaña con él, y la verdad que me ha sorprendido gratamente. Yo diría que, si lo tuviera que explicar, diría, en 2 años es tanto lo que ha aprendido este hombre, es tanto lo que ha clarificado su pensamiento, porque alguien puede decir, bueno, pero puede tener una actuación frente a la televisión. Sí, eso es cierto, los asesoramientos, se puede estudiar teatro, hay muchas cosas que se pueden hacer para tratar de comunicar mejor a la gente, pero la esencia, el fondo, para alguien tan politizado como soy yo en este caso, que realmente no le haya podido objetar una coma, significa que realmente ha pasado a un estadio superior en materia política. No corremos que a veces con cierta dialéctica nos engañen, porque digo, a ver, un ejemplo es tal vez Ricardo Alfonsín, que es un diputado que trabaja, que se lo conoce, que trabaja
y una de las cosas que se planteaba de Narváez era su ausencia en el Parlamento. Sí, es posible que él, digamos, no haya tenido una actuación descollante en el Parlamento, es posible que tenga una vocación mucho más fuerte por el Poder Ejecutivo que por el Poder Legislativo. Esto es posible, pero para mí no cambia mucho las cosas. Ahora, en fin, la pregunta es correcta. Uno podría decir, bueno, la verdad que no trabajó tanto en el Parlamento como hubiera sido de esperar. Yo creo que él en la campaña del 2009, se puede hacer una crítica para atrás, porque el hecho de incorporarlo y de hoy valorarlo como lo valoramos, no implica que uno no pueda ver cosas que han pasado. Yo creo que la campaña de él en el 2007 fue una campaña casi direccionada para ser gobernador, cuando en realidad iba a ser diputado. Y eso me pareció un error. Me parece que ahora no, ahora creo que con un discurso pulido como tiene, mejorado desde el punto de vista ideológico, pero además direccionado a ser gobernador, me parece que va a estar en un eje correcto. ¿Quién gana y quién pierde con esta alianza? ¿Con cuál alianza? La alianza o un frente, o como se lo llama, entre Ricardo Alfonsín y Francisco de Narváez. No, yo no creo que gane ni pierda nadie. Me parece que a esta altura del partido, enfrente de la oposición, de cualquiera de los distintos sectores de la oposición, hay un aparato inmenso del Estado, hay un uso y un abuso por los cuatro costados de los dineros públicos. Bueno, el caso de Bonafini lo vemos acá, el caso de Moyano lo vimos todo el tiempo. La cantidad de publicidad infernal que hace el gobierno, publicita las cosas que piensa que va a hacer, ni siquiera las que hace, las que piensa que va a hacer. Bueno, acá Marco Paz tenemos el ejemplo de cuántas veces vienen a cortar cintas e inaugurar el acceso claro, bueno, ya baten todos los récords mundiales. Se le distinguen los carteles y los reemplazan y la obra sigue sin hacerse, pero vienen siempre el gobernador, la presidenta, etc. Sí, la cantidad de dinero que gastan, la herramienta populista en el sentido del reparto de cosas que usan, los subsidios indiscriminados que, bueno, llevan como toda política de subsidio indiscriminado a la corrupción, y volvemos al caso ahora de Bonafini. Bueno, frente a esto, frente a semejante andanada de recursos, de propaganda y además de acomodamiento de las normas jurídicas para que de alguna manera siempre lo favorezcan a ellos en cualquier elección, me parece que frente a esto es necesario determinadas cuotas de unidades que puedan enfrentar esta situación. Por lo tanto, quien gana o quien pierde, yo creo que quien pierde en esta alianza de Ricardo Alfonsín con de Narváez y con la designación para mí fundamental y central de Javier González Fraga como vicepresidente, como candidato a vicepresidente de la República, me parece que el que pierde es el gobierno. ¿Por qué magnificás o planteas, mejor dicho, de fundamental la alianza con él? Por varias razones. La primera, porque para quienes decían que nos habíamos corrido a la derecha, me parece que Javier González Fraga representa un centro. Es un economista heterodoxo, no es un economista ortodoxo, no obstante lo cual es un hombre disciplinado, un hombre que acata, acepta y promueve la disciplina fiscal, exactamente lo contrario que hace este gobierno. Esto por un lado. Por el otro lado, es obvio que a nosotros en algún momento de la campaña, cuando estemos en el palo a palo, en el cabeza a cabeza con Cristina Kirchner, nos van a sacar a relucir la hiperinflación del año 1989. Me parece que González Fraga es una muy buena respuesta, porque de alguna manera fue el presidente del Banco Central que estabilizó la moneda, no con el gobierno nuestro, sino fíjese que con el gobierno de Menem. Después se fue asqueado el gobierno de Menem, pero esa es otra historia. Pero bueno, fue quien estabilizó la moneda, quien tiene una disciplina fiscal, quien sabe que la protección de la moneda es proteger el ahorro y el esfuerzo de los argentinos. Además es un hombre que con características netamente productivistas, no es el clásico economista contador, sino es un hombre que busca permanentemente el aliento a la producción, algo que es fundamental, sobre todo a la inversión, pues la Argentina en este momento produce, pero no invierte, con lo cual tiene un techo de producción muy fuerte. Y en última instancia, porque además de esto representa un grado técnico, un grado de seriedad técnica, al lado de Ricardo Alfonsín, que representa la seriedad política, y me parece que es un complemento de lo más interesante. Usted habló, a ver, por un lado,
Francisco de Narváez representa una centro derecha tirando a la derecha. Sí. Por otro lado, exactamente, González Fraga, el centro, sí. El progresismo Alfonsín. Sí, obviamente. Bien, obviamente. Pero no está... no catalogarlo Alfonsín de alguien, pero no como no. Así es, pero falta la pata de la izquierda democrática, que es Wiener, que no va a estar. Bueno, el progresismo de alguna manera suele asimilarse con la izquierda democrática, digamos así, ¿no? No, Wiener no va a estar indudablemente porque Wiener prefirió otra construcción. Acá vamos a ser muy claros en esto. La verdad es que nosotros tuvimos una paciencia eterna que nos costó muchísimo, que además nos metió en un culebrón venezolano acerca de las alianzas que no se terminaban nunca, mientras que Wiener honestamente coqueteaba con Juez, que dice que todos nosotros somos delincuentes, y con Solana, que dice que con nosotros no valía la esquina. Entonces la verdad es que llegó el momento que debía optar. Él nos vino postergando de alguna manera esta opción hasta que logró el resultado que logró, indudablemente, en Santa Fe. Y cuando logró el resultado que logró en Santa Fe, todos los apuros del pasado, todos aquellos apretes que teníamos para que decidiéramos cuál era nuestro candidato, si Alfonsín, si Cobos, si Sanz, todos esos condicionamientos que ponían de que con Sanz y con Cobos ellos no venían, pero que con Alfonsín sí, desaparecieron por arte de magia y resolvieron que la situación de alianza en la provincia de Buenos Aires, una alianza circunscripta a la provincia de Buenos Aires, les impedía estar acá. Una excusa, la verdad es que yo creo que Wiener prefirió mostrar un grado de acercamiento con el gobierno, no de acercamiento en términos, diría, de posiciones políticas frente a una elección, pero sí en términos de gobernabilidad futura. Creo que Wiener descree en una victoria final y nosotros creemos una victoria. Sí, algunos dicen que off the record le dice a todo aquel compañero socialista, toma un café con él, que es imbatible Cristina Fernández de Kirchner, que no hay posibilidad, y entonces él parece que fue uno de los temas por los cuales atinó a no participar de una alianza. Si dice eso, dice la verdad, el tema es que no la diga público. ¿Es imbatible Cristina? No, dice la verdad de lo que él piensa. Cristina no es para nada imbatible. Allá por febrero de este año, Cristina, que yo nombraré el equipo que gobierna este país, o mejor dicho, los que verdaderamente gobiernan este país: Carlos Sanín, secretario legal y técnico de la Presidencia; Héctor Icazurriaga, secretario de Información del Estado, la CIDE, y Juan Manuel Abal Medina, son secretario de Información Pública. Son los tres que gobiernan que presiden este gobierno. Ellos tres resolvieron allá por febrero de este año el operativo Ganamos Ya, o Ya Ganamos, no me acuerdo bien que iba adelante, si Ya Ganamos o Ganamos Ya. Y entonces empezaron a aparecer encuestas que le daban 50%, 53%, etcétera, etcétera, todas ellas firmadas por todo tipo que obviamente cobran, ¿sí? Desde Artemio López, Poliarquía, todo lo que cobran de la nómina oficial. Da la casualidad que las encuestas que no cobran de la nómina oficial, y no las que contratamos nosotros, le dan 32-33%. Esto es lo que está. Hay un 30% en este momento que está en la oposición, dividida, no es que el 30% tiene Ricardo Alfonsín, está dividido, y hay un 40% indecisos. Este es el mapa político de la Argentina hoy, se le puede ganar perfectamente. Te sigo Además yo me hago esta pregunta: ¿por qué no anuncia su candidatura, no? Entonces están los que empiezan con elucubraciones de carácter físico o psíquico de la Presidenta, cosa que a mí me parece que nadie puede saber el verdadero estado físico ni el verdadero estado psíquico. Lo que sí podemos ver es el estado político, y el estado político es un estado de mucho nerviosismo dentro del gobierno. ¿Crees lo que planteó Elisa Carrió, que la candidata va a ser Alicia Kirchner? No. Elisa Carrió es una mujer que tiene la bola de cristal, es una futuróloga de primera categoría según ella, entonces siempre dice: yo les dije que iba a pasar esto, etcétera, etcétera. Cuando no pasa, se olvida, por supuesto. En algún momento estuvieron... Y cuando algo pasa con ella. ¿En dónde? Y el radicalismo, y el radicalismo. Este es un tema, yo le voy a hablar por lo mañana y por mí, ¿no? Sí. Yo tengo la sensación que a mí me parece que los que se van, se van. A mí me gustan los que se van y quieren volver, pero además quieren dictar condiciones, y entonces critican al radicalismo, pero después vienen a hacer alianza con el radicalismo. A mí me parece que en ese sentido la actitud actual de Carrió es una actitud valiosa. Ni quiere volver ni nadie la llama. Esto me parece que es lo correcto. ¿Eso vale también para Cobos? No, eso vale para Margarita, sobre todo para Margarita Stolbizer,
que se fue del partido, a veces con muchas cosas que tenía razón, indudablemente, pero se fue del partido y después empezó a poner condiciones, no para volver, sino para armar alianzas. Bueno, mira, andate a otro lado y se acabó. No vale para Cobos, porque la diferencia central con Cobos es que, primero, Cobos no se fue, pero en todo caso lo pulsaron, pero cuando volvió de la mano de la 125. Y como yo digo siempre, no es lo mismo pasar de la oposición al oficialismo, donde uno tiene plata, alfombras rojas, despachos, y toda clase de beneficios, que pasar del oficialismo a la oposición, donde se queda sin nada. Estamos dialogando con Luis Domeniani, dirigente de la Unión Cívica Radical. ¿Podemos decir viejo afiliado? ¿De cuándo sos afiliado al radicalismo? Y en realidad yo empecé a militar en el año 66, tenía 16 años, pero me afilié en el 72 porque en aquella época estaba la dictadura, la primera dictadura, Onganía, etcétera, etcétera, y la afiliación a los partidos políticos estaba cerrada. Así que, es más, los bienes de los partidos políticos habían sido expropiados. Así es. En el año 72, cuando volvió el atisbo de democracia, con Lanús en el gobierno, general Lanús en el gobierno, sí, creo que el primer día. Te hago la última con respecto al tema de Narváez, después vamos a entrar a hablar de otras cuestiones, ¿no? Si la alianza de centro-derecha, digo, a ver, entre de Narváez, Macri y Solá, que fue la del 2009, duró 2 meses, después de las elecciones, 2 meses hizo trizas, ¿no tenés miedo que ocurra algo similar acá? Las alianzas siempre corren el riesgo de quebrarse. De hecho, es una alianza. A veces se quiebran las alianzas internas dentro del propio partido político, porque, a ver, ¿qué estamos viendo hoy en día con el peronismo en el gobierno? Estamos viendo un peronismo kirchnerista, que yo no sé cuán peronista es, pero bueno, un peronismo kirchnerista que está en el gobierno. Estamos viendo un peronismo opositor de la mano de Duhalde, de la mano de Solá, ¿no es cierto?, de la mano de Las Neves, de la mano de Rodríguez Sanz, distintos peronismos opositores. Por lo tanto, el hecho de tener un solo partido político en el gobierno no da garantías de que no se vayan a quebrar las cosas. De la misma manera, el hecho de tener una alianza tampoco da esa garantía. ¿Qué opinas de Duhalde, que ha planteado que es muy interesante esta alianza Alfonsín-Francisco de Narváez? No, a mí me parece que el trabajo que está haciendo Duhalde es un trabajo muy interesante. A mí me parece que él está concientizando, llevando hacia un esquema de mayor democratización, de mayor republicanismo, sobre todo, más que de mayor democratización, al peronismo, y eso es un esfuerzo enorme en un partido que no tiene estas cosas, como es el peronismo, no las tiene del todo demasiado claras, ¿no? Desde sus orígenes hasta la fecha. Me parece que Duhalde es un esfuerzo por modernizar al peronismo, por ponerlo en este siglo, por ayornarlo en temas tan graves o tan importantes como es la República y el republicano. Digo, todo lo que era malo en el pasado, hoy que se acerca al radicalismo, parece que es bueno. No, con Duhalde, a ver, nosotros no somos peronistas, tenemos valores distintos. Yo siempre digo que el radicalismo significa igualdad de oportunidades, yo siempre digo que el radicalismo significa libertades públicas, yo siempre digo que el radicalismo significa garantías individuales, valores que el peronismo no tiene en cuenta, ellos tienen otros. Entonces, esto es una cosa. Ahora bien, si de pronto uno ve intentos de democratización, ve intentos sobre todo de republicanismo, si uno ve una oposición frente a todo esto que representa esta escala de corrupción que tenemos en la Argentina, esta escala de homogeneismo, o mejor dicho, de intención vitalicia del poder, etcétera, etcétera, bueno, me parece que en ese sentido nos sentimos compañeros de ruta y piensan de esta manera. Te llevo al plano de Marcos Paz. Bueno. A ver, tengo alguna información sobre... No vas a preguntar nada sobre Bonafini. Porque algo habías comentado, pero dale porque... No, me parece que todavía no vino el invitado que sigue, si no te voy a pedir seguir un ratito más, ¿no? Me tiene que sacar de esta situación. Mirá, pero yo creo que es importante decirlo, porque en definitiva acá se cae un mito. Sí. Acá se cae una situación que tiene tal vez poco o no mucho que ver con ella, y seguramente ella sea culpable, pero más allá de esto es un modelo el que se cae. Este es un modelo que acumula sobre la base del reparto de dinero. Este es un modelo de compra de conciencia, este es un modelo de cooptación a partir de recursos. Entonces, fíjate vos que este modelo convirtió a una entidad
de derechos humanos, como la madre de Plaza de Mayo, en un contratista del Estado. Y en un contratista del Estado, además, con un mecanismo de cero control, como diría esta señora, que es bastante mal hablada por cierto, son pelot, y yo no lo voy a repetir, ¿no? Cuando le dijeron, le preguntaron acerca de todas estas cosas, digo que eso eran pelot, y me parece que no son pelot rendir cuentas sobre los dineros públicos. Me parece que acá ha habido una liberalidad impresionante por parte del Estado, liberalidad que no es una liberalidad porque alguien cerró los ojos, sino porque es el modelo que este Estado kirchnerista impone, la idea de los recursos del Estado repartidos a troche y moche sin control, por eso hablábamos antes de republicanismo, y en esta situación ha quedado engrampado, por un lado, obviamente, un referente que es Moyano, cooptado con recursos, dinero, etcétera, y por otro lado ahora Bonafini. Es el sistema que hace estas cosas. Ahora, la cuestión Bonafini tiende a agravarse enormemente, porque el problema ya no es solamente esta historia de la empresa que pertenecía en un 100%, en un 90%, el 10% era del piloto, bueno, un 100% a Joclender. Ya no es solamente que tenían un yate y los aviones, que como todo el mundo sabe no se hace revoluciones con yates, salvo el yate Grama de Fidel Castro, que tienen otra empresa que se llama Volcac, que entre los bienes de esta otra empresa tiene una Ferrari. Yo a veces me pregunto si esto no tiene algo que ver con esto de que Menem ahora apoye al gobierno, la Ferrari por medio. No solamente estas cosas que demuestran que esta señora y Joclender vivían de una manera que no es la que predicaban, sino que además de todas estas cosas, digo, ahora la causa va por lavado de dinero. La causa va por lavado de dinero. Entonces me hace acordar a relaciones con Venezuela, me hace acordar a muchas cosas, y yo digo, no vaya a ser que en el fondo de esta película, cuando hurguemos y metamos el dedo bien metido, nos encontremos en el narcotráfico. Ayer vino el ministro de Educación a Marcos Paz, estuvo en el Centro Cultural La Casita, organizado por el Frente Transversal, ahí pudimos dialogar con él y lo consultamos sobre el tema Joclender, y ellos manifiestan que el tema, bueno, está en la justicia tiene que investigar y llegar, por supuesto, como se plantea siempre, hasta las últimas consecuencias, pero también plantean que hay una cuestión política para menoscabar o atacar a Madre de Plaza de Mayo y en este caso a Eve Bonafini. Es fantástico cómo se han borrado, ¿no? Porque antes eran intocables, cuando iban e insultaban a la Corte Suprema en la plaza, salía el gobierno a defenderla. Estos días todo el mundo quiere que actúe la justicia, quiere que investigue la justicia, de una forma de sacarse la papa caliente de encima, que es la responsabilidad que tiene este gobierno de haber tenido esa liberalidad con los fondos que le daban a la Madre de Plaza de Mayo, certificados de obra que no estaban comprobados, obras que no estaban certificadas igual se pagaban. 3 millones de dólares pasaron por la caja de la Madre de Plaza de Mayo. 3 millones de dólares, no es un vueltito ni una cometa para el cinsano del policía corrupto. Me parece que es grave. Yo la verdad que no sé lo que habrá dicho el ministro de Educación, Sinioni, Alberto Sinioni, no sé lo que habrá dicho. La verdad que se debería ocupar más que nada alguna vez de la calidad educativa, que es su tema y que la verdad que deja mucho que desear. Pero con todo, me parece que no es una campaña contra la Madre de Plaza de Mayo, es un delito de por medio, que no es lo mismo que una campaña, ¿no? Nos quedan 5 minutitos, me gustaría consultarte sobre Marcos Paz. Yo tengo alguna información que hay algunas tratativas, acercamientos, sé que hay dos sectores, uno el sector Morena, otro sector interno que es el sector que hoy está gobernando el comité de la UCR, y que hay cierto acercamiento para no llegar a un internet. ¿Esto es así? No, yo no lo sé. La verdad es que no lo sé. El comité de Marcos Paz es el comité de todos. No es lo mismo. Digo, el sector más fuerte que hoy gobierna el comité de Marcos Paz, está el Modeso, está... No, hubo dos sectores que trabajaron en la interna y que se enfrentaron en la interna. Uno, el que encabeza el actual presidente del comité, que es Juan Carlos Rossi, y el otro fuimos nosotros, que por aquel momento estábamos en el covismo y que salimos a disputarle a Rossi la presidencia. Perdimos, nos hemos integrado todos en el comité
y estamos todos juntos trabajando. Otro sector, no sé a quién te referís, supongo que te referirás a Fito López. Sí, en realidad, los dos sectores son Morena y Fito López, y él está en conversaciones con J. Olivera, ¿es así? ¿Bien dicho? No, yo eso lo desconozco, en todo caso debería preguntarle a Olivera, ¿no? Tema, lo he visto en alguna de las últimas asambleas que se realizaron en el Comité de la Unión Cívica Radical de Marcos Paz, ya se está hablando de candidaturas, falta poquito, junio, mes decisivo. Sí, las candidaturas cierran el día 24. El día 24. Sí, efectivamente se está hablando de candidaturas. A ver, desde el intendente hasta el resto, ha habido una asamblea, no una asamblea exactamente, sino ha habido una reunión en el comité. Asamblea es otra cosa, la asamblea que no hay que llamarla como tal, cuando se la cita por los diarios a través de manera fehaciente. Ha habido una reunión en el comité en el cual se han propuesto varios nombres, y hay más. Hay, por suerte, una demostración de que el radicalismo vuelve a tener una incidencia en la vida política después de el masazo que significó la traición de Curuche. Hay, por suerte, bastante más candidatos que los cargos necesarios en la lista. Esto que parece de alguna manera tiene que ser así, bueno, no, la verdad es que no era así. La verdad es que era complicado porque, bueno, no hay ninguna duda que el dinero municipal también ha costado muchísimas cosas. ¿Se puede hablar de nombres? No, todavía no, eso se anuncia formalmente, ¿no? Bien. Se puede hablar de nombres. Siempre se puede caer alguno, siempre alguno puede decir que no, etcétera, etcétera. No, eso es imposible, es una irresponsabilidad, ¿no? Luis Dominiani, como siempre, muchísimas gracias. Toda su nota con respecto a esto, que ha sido una síntesis del tema de, como usted lo titula, Bonafini Gay, en la página de www.marcospa.com.ar. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Bien, vamos a una pequeña pausa y ya estamos hablando con Javier Prida, de PRO, dirigente de la Mesa Chica, así que tenemos muchísimo para dialogar con él de todo lo que se viene, mes decisivo. Estamos en interna de agosto, ahí muy cerquita. Presentación de lista junio, agosto interna abierta y simultánea, obligatoria y simultánea, y octubre la general. Ya volvemos.